Asilá, una ciudad atlántica situada al nordeste de Marruecos. Aquí se mantienen las costumbres tradicionales como barbería, carpintería. Por las estrechas calles de la Medina del pueblo de Asilá se respira tradición. Está todo hecho a mano. No hay dos como este caftán. Religión. Estas calles son el escenario de las bodas marroquíes que se celebran en la ciudad. Hemos asistido a una de ellas. Iban los novios, ¿no? Iban. Ellos son Vicente y Paula. Esto es impresionante. Dos españoles afincados en Asilá. Celebran su boda por el rito marroquí. Muy contenta, es una experiencia que hasta que esto no se vive no se sabe. El traje típico de la novia se llama kaftán y supera los 5.000 euros. Durante toda la noche se cambia hasta 3 veces de ropa. Depende del poder económico que tengan. Esta boda puede costar alrededor de 10.000, 12.000 euros. Las gritonas con sus gargantas son las que avisan que llegan los novios. Es como una estrella en este caso. Tiene que levantar los brazos y enseñarle a todo el mundo, a todos los invitados, mesa por mesa, la vestimenta que lleva. En cada lugar del planeta las bodas se entienden y se celebran de una manera distinta. Lo más normal es que se coma solo con pan y todos de la misma fuente. A través de sus ritos y tradiciones conocemos el mundo. Ahora en Callejeros Viajeros, boda marroquí. Venir para acá. Hola, ¿qué están haciendo? La lista de los invitados para la boda. ¿Quiénes son ustedes? La madre del novio, ¿Cómo se llama? Merche. Vicente, el novio. Y estamos aquí pues repasando la lista de los invitados. Unos 200. Os voy a apuntar, que estáis invitadas a la boda. No faltéis, o ¿Es menos. fácil calcular cuántos invitados va a haber en una boda? Aquí no, porque no te lo confirman. Aquí no hay en la invitación número de teléfono, confirmar, por favor. No. Aquí Y tú llevas una invitación a una familia y pueden venir 1, 2 o la familia entera. ¿Por qué se casa aquí? Pues me caso en mi pueblo con mi gente. Nosotros somos españoles, nuestra primera generación de la familia vino aquí en 1916 y yo soy ya la 4ª generación, ¿Y aquí cómo os casáis? por el rito marroquí. Y ahora pues saldremos para repartir las invitaciones. ¿Cierro? Se va puerta por puerta. Bueno, Todo en este caso. muy tradicional. ¡Sohra! Mi vecina. ¡Ahlan, Sohra! ¡Ahlan, Habiba, qué dirá? ¿Labas? لاباس لاباس كل شيء مزيان. Oye, ¿cuántos besos se dan aquí para 3. saludar? 1 y 2 en el otro lado. Haflat del Laros. Nasba. Ha dicho que Dios le dé mucha suerte y que sea todo para bien y con salud. ¿Usted va a la boda? Sí. ان شاء الله Inshallah. ان شاء الله يلا مزيان يكمل. Adiós. Os espero el día 7. ¿Qué le estaba diciendo? Nada, me estaba felicitando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? La familia. Todo bien, me alegro de verlo. Que está invitado el día 7. Muchísimas gracias. Bueno, me alegro. Hasta luego. Hasta luego. Eva. Amigo también de toda la vida. ¿Sí? ¿También va a la boda? También. Madre mía, Vicente, ¿por qué le conoce todo el mundo? Sinceramente no lo sé, yo me he criado aquí. Es un pueblo bastante tranquilito. Aquí te puedes dormir con la puerta abierta, como quien dice que no pasa nada. Nosotros dejamos los coches abiertos y todo. Eso significa lo que en España se dice, ahora vuelvo. 2 palos de escoba, ¿no? Sí. ¿Es una boda para este pueblo? ¿Irá todo el pueblo o qué? La bomba. ¿Sí? ¿De El la acontecimiento semana? del año, seguramente. El tinte. Vamos a preguntar cuánto Baratísimo. cuesta el dobladillo de un pantalón aquí, a ver. Los arreglos van desde 1 euro hasta 2 euros. Y aquí se mantienen las costumbres tradicionales como barbería, horno del pan, carpintería.
El zapatero, ¿no? También. El zapatero, por supuesto. Antes de comprarte un zapato te lo arreglan. Porque aquí el sueldo medio más o menos, ¿cuánto es? Unos 300 euros. ¿Dónde vamos? Pues a casa de mi amigo Mohamed. Pues mira, Dar significa casa y Ambrosia, pues el nombre que decidieron ponerle. Pasa. La primera vez que abrí la puerta me quedé impactado. Preciosa, ¿es tu casa? Sí. Veníamos a invitarla a mi boda. Ella sabe que está más que de sobra invitado, pero hay que hacerlo formal. Sí, 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 muy contento, sí, muy contento. Esto es como un patio andalusí, típico. Sí, es como un símbolo de limpieza. Daros cuenta que antes de cada rezo se tienen que lavar todo, sobre todo las manos y la cara. Pues fíjate, todo esto está hecho a mano, ¿eh? Puertas de palacio totalmente. De palacio, camas de palacio, todo muy a lo bestia. Vaya casa bonita que tienes, macho. ¿Cuántas habitaciones tiene esta casa? Si no recuerdo mal, creo que tiene 8. ¿Y aquí quién vive? Habitualmente, si no se alquila, Mohamed, no lo alquila siempre, ¿eh? Ni a cualquiera. 6.000, 7.000 euros. ¿Al mes? La alquiló el representante de Alejandro Sanz con Boris Izaguirre y otros cuantos. ¿Hay terraza? La playa, el mar, el puerto, todo el pueblo. Aquí en el casco antiguo lo que no puede faltar es una terraza, ya sea de mayor o menor lujo, y fuentes, claro. Para el mundo musulmán es muy importante una boda. Importantísimo. Aparte de, como en España, la unión entre dos personas que se quieren, muchas veces es la unión de dos familias. El padre entrega a la hija a alguien que tenga mucha confianza. En la zona de interior hay muchos matrimonios que sí que son acordados. Mohamed, ¿qué le va a regalar usted a los novios? Un río. Un río. ¿Un? Un río de oro. ¿Un anillo de oro? Un anillo de oro, sí. Ah, se tapa para que no le escuchen, ¿no? Sí. Como ese que lleva usted. No, diferente, muy diferente. Bueno, nos veremos en la boda. Muy bien, Buenas, Mohamed. adiós, hasta luego. ¿Qué dirá Lever? Lever. Vienen para ver el terreno donde vamos a montar el aljaima. Un aljaima es como una tienda grande de tela. ¿Y se pone aquí en la calle? En la calle, lo más cerca posible de la casa del novio. Me gusta así, todo esto. Oye, ¿aquí se puede cortar una calle, digamos, para una boda? Pues me imagino que habrá que pedir permiso a los vecinos. ¿Vives en España? No, Italia. Ah, encantada. Es que vamos a hacer la boda de mi hijo, aquí, el viernes. Aljaima Lard de Jaima. Puedo utilizar la acera y todo si quiero, que tiene otra puerta por la que puede entrar y salir a su casa y que no le importa que le obstaculice el paso. ¿Qué le parece que se vaya a organizar una boda aquí en la puerta de su casa? Gusta, mucho gusta el boda. Me está ofreciendo su casa, que su casa es muy grande y que lo que necesite muy grande, para la familia, para lo que quiera. Esta será la entrada principal. La señora Karima me ha dicho que la novia siempre tiene que ir a la mano derecha de la entrada. La novia va a ir allí. La música irá aquí, en esta esquina. Y todo esto lo pondrán con alfombras para que pasen por aquí todos los invitados. C'est possible de monter la aljaima pour les mariages de mon fils? Pas de problème. Merci beaucoup. Va a tener una boda en la puerta de su casa, ¿eh? No problem. Que va a venir a la boda. Aquí por cortesía se invita a todos los vecinos, aunque no los conozcas. Yo que se va a subir de número de invitados la boda, ¿eh? Sí, ya le estoy diciendo a la del catering que me monte 3 mesas más. Para los vecinos. Para los vecinos. ¿Cuánto cuesta una boda aquí, más o menos? 10.000 euros, Mínimo, pero sí, eso, vamos, lo mínimo. ¿Quién paga? Los padres del novio. O sea, usted. Yo. Tú monta lo bonito, hija. Que yo tengo mucha confianza contigo. ¿Va a quedar una bonita boda? Inshallah. Seguro, ¿no? Paula. Buenas, yo soy la novia. Felicidades entonces. Muchas gracias. Mira, aquí me pilláis en tacones. No tengo calzado todavía plano ni nada. ¿Por qué? Pues como la mudanza la hemos hecho deprisa y corriendo, pues tengo la bolsa de los zapatos en un coche, la bolsa de la ropa en otro. Oye, se vienen a vivir aquí. No venimos, ya estamos viviendo aquí. Para mí es una alegría que se vengan ellos, la verdad. Marjabavik. Todavía no entiendo nada, la verdad. ¿No? No entiendo absolutamente nada. Que hagan conmigo lo que quieran y a disfrutar. Pues vamos a comer al restaurante que ha venido la familia de la novia y vamos a comer ahora todos juntos en el restaurante Casa García, el restaurante de la familia de mi marido. Pues mira, y a mi madre... Se parece muchísimo.
Bueno, la hija se parece a la madre. Él es mi padre, Marcelino. Acabo de llegar a mí, mira qué sorpresa. Mira, ella es una amiga mía de Getafe. El novio. Que sin él no hay boda. ¿Y cómo se conocieron ustedes? Pues nos conocimos en Madrid. Acabé cogiendo un local de ocio nocturno y ella trabajaba en el local de enfrente. ¿Cómo se dice te quiero en árabe? Cambrek. ¿Qué religión practicas? Yo, cristianismo. ¿Y te casas con el rito musulmán? Es una celebración, porque como me he criado aquí, me siento más identificado. Eres el suegro, el padre del novio. Hola, ¿qué tal? Antonio, este es su restaurante. Lo regentamos entre yo y mi hermano. Estos son barquitas marineras. Esto es una comida muy elaborada para el verano, que es muy fresca. Pues vamos a empezar a comer, que ya hay un poquito de hambre. Oye, ¿y Paula cómo crees que se adaptará? Hay que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque aquí todo va muy despacio. Aquí todo es inshallah, Dios dirá, tranquilo, la prisa mata. Creo que va a vivir muy bien. El restaurante García es un restaurante conocido aquí en Asilá. No, conocido en toda Europa. Francis Coppola, que por ser vino 2 veces. Político Felipe González, he tenido aquí a Zapatero hace como 2 meses. Mira, estas son las angulas que cogemos de aquí río, vivas. Y yo, a ver, las limpio. Ahí está usted con el cantante José Luis Perales, ¿no? Sí. Y mira qué bogavante. 4 kilos 700. Hace gracia porque su móvil se divide entre el marisco y los famosos que han pasado por aquí. Este Hugo Silva. Y aquí está Armstrong. El primer hombre que pisó la luna. Sí, Neil Armstrong, sí, y con yo y mi hermano. Increíblemente, para ser un pueblo tan pequeñito como es, la cantidad de personalidades que han pasado por aquí. Esto sí que es un grano Cristiano Ronaldo. Voy a dar consejo, que si os lleváis clean, bastante, porque esto es una boda de sentimientos. Yo lo voy a decir en árabe. Asal arus, asal arusa. Y yo lo diré en castellano. ¡Viva los novios! ¡Viva! Vaya sitio bonito este. Pues sí, aquí nos encontramos en un sitio que el nombre es Rejía, que antiguamente era más elevado y se usaba para observar los buques que atacaban la ciudad y todo, que es la ciudad protegida por una muralla de construcción portuguesa del siglo XIII. Tiene 4 puertas. Antiguamente, hasta la entrada de los españoles, tenía 2 puertas. Soy Mohamed. ¿Amigo de la familia García? Sí, amigo de bastante tiempo. Un horno de línea marroquí, que todo el mundo trae su pan, la masa para hornear aquí. Ese es el único horno que queda en el casco antiguo. En la mayoría de las bodas, como la boda de Vicente, sale el pan, se hornea y se lleva fresco. Ellos tienen que recordar, cada casa tiene su pan y que no haya distracción que se lleva una casa pan de otro. ¿Cómo se acuerda cuántos panes va en cada? Eso sí que se acuerda por los agujeros que meten el pan para que se deshinche. De ahí empieza a meterlo. 5, 6. Ahora ya lo coloca en su bandeja, lo cubre para que se conserva caliente con una tela, que suele ser tela de lino. Todos estos panes tienen 6 agujeros y por eso todos van juntos. Van juntos. Son sardinas asadas. Esa para a veces la uso de desayuno. Han traído pescado fresco en adobo. ¿Cuánto cuesta cocinar una bandeja de pescado aquí? Esto sale a 240, 250 grados. No se quema, que acaba de salir del horno. Ellos han adquirido una piel bastante dura en la mano, que ya no tienen tanta sensibilidad en la piel de la mano y no se queman. Los conejos con patata frita y aceitunas y vino blanco. Eso se llama Fernando. Esa chiquirín, conejo al ajillo, 200 dirhams, 20 euros, Ana. ¿Quieres matarlo, Maura, y pelarlo para ti? Pero no me lo voy a llevar. Cógelo, ahí Ay, tienes, pero... ahí tiene tu amiga, está comprando conejos. Tome, caballero, que yo no los voy a comprar. Si no va a comprar, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo con ustedes? Pues también es verdad. Diciendo al ajillo y esto, y luego no va a comprar nada. Pero le deseamos que tenga buena venta hoy. Ojalá, ojalá. Buena suerte y me alegro de verte. Te he dicho que poquito, que mira.
Vamos a ver dónde se puede conseguir la ropa ideal para el día de la boda. Eso es para las mujeres, porque el hombre suele llevar un bolsillo aquí para tabaco y tal, como aquí el 80% de las mujeres no fuman. A ver, ¿qué me propone? Es preferible llevar el blanco. ¿Por qué? Pega con todo. Suele ir el novio en blanco. Voy a probarla. A ver, aunque dudo por lo gordo que estoy. Como me llama mi madre, dice, está gordo y viejo. No, está bien. Dígaselo a su madre que le está viendo, Sí, mamá. la mamá me queda mejor que lo que me ha comprado ella. 120 dirhams, no 120 euros. 12 euros. 12. Me ha quedado bien. Creo que así, con unas babuchas amarillas tradicionales, me iré a la boda. Típico invitado de boda en Marruecos. ¿Qué te está comprando? Gelabas para mis hijas. ¿De dónde es usted? De Sevilla, de Triana. Si usted tuviera que ir a una boda, ¿qué se pondría? Lo que más propio veo sería una cosa de esa. La primera vez que estuve aquí en Asila, veo mucha música, mucha gente. Y yo creo que era una procesión de Sevilla o de España. Y resulta de que cuando me acerco veo que es una boda. ¿Tú has visto en España una boda gitana? Sí. Pues por el estilo. Adornado, quería decir Adornado, usted. muy adornado. Mucha diadema, el brillo. Y yo con esto y un regalo en la mano, ya estoy listo para la boda. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con mi amiga Paula que se va a casar y entonces como en Marruecos es tradicional hacerse un hammam antes de la boda, pues es el regalo que le voy a hacer yo de boda. Un hammam pues es un baño de vapor. Te hacen una serie de tratamientos de belleza para que la novia esté guapísima y reluciente para la boda. A dejarme hacer. ¿Es un sitio de lujo? Más bien, sí, ese es de alto standing. Normalmente se hace pues 2 días antes de la ceremonia de la henna. Los hammams siempre se sitúan en el sótano de las casas, porque tiene que ser un lugar muy calentito. Pues aquí deja toda su ropa y a continuación pasa a esta sala donde le darán lo que va a usar para esta sesión de hammam. Lista. En la primera sala veréis que ya la temperatura ha cambiado, es alta. Ahí adentro los grados suben mucho más para abrir los poros y para que todo penetre bien. Mira, aquí es la temperatura más alta. Tenemos que ir limpiando la cámara porque se empaña. Ahí era solo para abrir los poros. Está caliente, ardiendo. A ver. Esto es una mezcla de henna, de esencia de eucaliptus y de jabón tradicional. Eso para que le dé una pequeña coloración a la piel. No tenía ni idea de lo que era esto. Huele a eucaliptus, sí. Las marroquíes se hacen baño de henna porque le dan un color un poco dorado. Es como una especie de rayo suba, pero a la natural. Sí, entre ardiendo del agua y la respiración como que se me ha abierto. El marroquí también le da mucha importancia a la estética, porque una de las grandes finalidades aquí de la mujer es casarse, fundar una familia y tener hijos. Se está exfoliando, ¿no? Sí, espero que sea suave porque algunas tienen mucha fuerza y te lo hacen con unas ganas que hasta duele. La piel va a caer a tiras. Estos son unos estiramientos que se le hace a la novia porque se supone que tienen que ir virgen al matrimonio y entonces esto favorece el ensanchamiento un poco de la cadera para el acto que viene en la noche de boda. Suave, suave. A ver, Rosy. Sí. Estoy ahora mismo como si me acabara de despertar. Y esto es zumo hecho a base de uvas pasas hervidas en agua con canela para hidratar pues todo lo que se ha perdido ahí adentro. El precio de un baño aquí en un hammam es desde unos 45 a 50 euros. A brindar que dentro de poco la fiesta. En Marruecos todas las celebraciones se hacen en la calle. Nos encontramos con esta fiesta de la circuncisión, una tradición por la cual se le corta el prepucio a los niños musulmanes cuando todavía son muy pequeños. ¿Qué es esta ceremonia? Es la ceremonia de la circuncisión. ¿Y ese niño quién es? Es mi hijo. ¿Con cuántos años?
Con 2 años y 4 meses. ¿Qué significa para un hombre musulmán? Has entrado en el Islam. El niño está un poco asustado, ¿no? Sí, está un poquito asustado, pero ya que lo ha visto y ha ido en el caballo y todo eso, pues ya se ha acostumbrado y ya lo lleva bastante bien. ¿Y lo celebran ustedes como una fiesta? Sí, sí, claro. ¿Está contento? Claro, claro. Pues muchas felicidades. Muchas gracias, igualmente. Venga, hasta luego. Hola, buenos días. Aquí estoy con mi amiga Rosy. Le he dicho que me acompañe para elegir los castanes de la novia. tal? Hay que encontrar 3 kaftanes para Paula. Y vamos a elegir a ver lo que encontramos. Hola. Bienvenidos a la casa del señor Hamri y señora Fatma Shakir. Muchísimas gracias. Fátima, es usted que es la diseñadora de kaftanes. Esta es una casa espectacular, está tallada a mano. Es otro sentido de la estética muy diferente al occidental. Esta casa está ubicada cerca de la montaña, tiene unas vistas espectaculares. Nos ofrecen un zumo por aquí. El marroquí es muy hospitalario, te reciben maravillosamente bien, siempre te agasajan con dulces, con zumo y se tiene que comer aunque no tengas ganas porque está muy feo, es hacerle como un desprecio. ¿Y este es el típico vestido de novia? Este es uno de los típicos. Está todo hecho a mano. ¿Tiene que haber algún color para el vestido de la novia? Normalmente tienen que ser oscuros para que destaque lo que es el maquillaje y las joyas. ¿Qué tal este? ¡Qué maravilla! Este es el que se pone la novia ya al final para irse ya a casa del novio. La novia va de blanco porque el blanco significa pureza y también se usa mucho en los funerales. En la boda marroquí, o casi la protagonista, es la novia. Preciosos. Mira este. Uy, me encanta, Rosy. Es de terciopelo y manga corta. Esto ya es una innovación. Este, por ejemplo, puede costar unos 2.000, 2.500 €. Sí, Moa. 6 meses de trabajo. Es que esto no te lo puedes poner todos los días. No hay dos como este castán. ¿Cuál decidimos para la novia? Vale. Vamos a elegir. El blanco seguro. Y es que son preciosos, originales, bonitos, tradicionales, ya que lo tienen todo. Ay, qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, pues aquí estamos en pleno centro de la ciudad, desde la ciudad de Tánger, y justo aquí enfrente tenemos la costa de España, de la península, a 30 kilómetros de la península. Mucha gente viene aquí, se sienta y se pone a ver este paisaje, sobre todo mucho con la ilusión de poder cruzar el charco algún día. Hay muchos jóvenes con esa idea de emigrar, tener una vida mejor allí. De que cruzando el charco de alguna manera habría... Bueno, porque aquí se ve mucho la televisión española y entonces pues claro, la gente ve la forma de vida que se tiene en Europa y entonces pues siempre es una gana de poder vivir así. El llevar el pañuelo es porque el cabello es un atributo de belleza, la gran mayoría van con pañuelo. Es tradición, es aconsejado por el Corán llevar el pelo cubierto, sobre todo cuando ya te casas. Esta es una pastelería de dulces típicos marroquíes, entonces vamos a ver los dulces que seguramente luego comeremos, nos ofrecerán en la boda. El paraíso del dulce, ¿eh? Pues la verdad sí, porque el marroquí es muy goloso. A ver, aquí las abejas no les importa porque en realidad lo consideran como un insecto limpio al fin y al cabo y que está muy asociada a la miel. Este es uno de mis preferidos, son cacahuetes molidos. Buenísimo porque además está muy tostado. En la pedida de mano de la novia, pues la familia del novio pues le da la bienvenida a la familia de la novia con leches y dátiles. Y la foto del rey, ¿eh? Pues está presente siempre, es bastante querido aquí porque a la vez que es guía político es guía espiritual. Y aquí bebiendo té porque como es un lugar que se presta a eso, al té, los dulces, pues siempre se intenta buscar una foto en todos los comercios que esté relacionada a lo que se vende. Vamos a comprar los dátiles para la familia del novio. 5 euros. Sí. Se come mucho además en las bodas. Sí, además se come mucho. Si uno está preocupado por la línea, mejor que vaya muy de tarde en tarde alguna. Hola. Hola, soy Fátima.
Mi hija, la mía. A ver, que os veamos sin gafas. Vale. Estamos en el mercadillo en Tánger. Hay flores, hay verdura, hay de todo. Soy vecina y amiga de Merche. Vamos a comprar el ramón que va a llevar la novia en la mano. ¿De qué color tiene que ser el ramo de la novia? Rosa blanca. ¿Cómo huele? Este es la flor la más típica en Marruecos. En árabe, el fen. Huele a jazmín, huele fenomenal. Este es el típico ramo, digamos, de novia, ¿no? Sí. ¿Qué tiene en medio? Dalias. Como somos clientes, no hace buen precio. 6 euros. 6 euros el ramo de flores. Sí. La novia lo tira y las chicas lo cogen. La más alta va a coger el ramo de flores. ¿Casada? No. A ver si le toca suerte. Sí. Bonito, ¿verdad? Precioso. Una tienda muy típica de las cosas de novia. Vamos a ver dentro muchas cosas muy diferentes de España. Es un mundo de dorados y plateados. Para la boda hay tronos. Por ejemplo, este. Se sienta el novio y la novia. Cerca de ellos el ramón de flor que hemos comprado. Dentro se meten los regalos. Un trono con todo completo para una noche, 2000 dirham. Sí. Que son como unos 200 euros. Eso es el alquiler. Sí, invitaciones de boda. La moda este año es del blanco, rojo, el negro. Qué bonito, ¿verdad? Con perla y todo. La novia regala a la gente una que llevan dulce. Esto es una peladilla. Mira. Con los cisnes. Sí, otro. Con mira. los patos también. Con los patos, mira. Este me llama mucho la atención, ¿eh? Sí. Cosa típico marroquí es este, para llevar la henna encima y dentro se puede meter la peladilla. Las peladillas. Cosa europea. ¿Sí? Estas. ¿El que llama usted europeo? ¿Esto? Sí. ¿Esto le parece a usted europeo? Sí. Yo esto no lo he visto en Europa jamás. ¿De verdad? Acabo de aprender que aquí esto es lo típico marroquí, el típico regalo de boda marroquí, y este es el típico regalo de boda europeo, según los marroquíes. Sí. El belga que lleva la novia. Son como unas babuchas de tacón. Sí, sí. ¿Hay algo que no brille en una boda? Pienso que todo. Más brillo, más bonito. Muy bueno, muy bien. Bye bye. Bye bye. Me he eliminado, me he autoeliminado yo mismo. Pues estamos en el Café de los Pescadores, el primero que hay en esta ciudad y tiene mucha tradición y donde se sirve el té como se hace hace siglos. Bienvenido, té tradicional marroquí de Asela. ¿Cómo se prepara? Agua caliente, el té y azúcar. Muy fácil. Hierbabuena y hierbabuena. ¿Quieres tomar un té? Los dos, 1 euro. Bueno, bonito, barato. El whisky marroquí está preparado, puedes probar. Que esto quema, ¿eh? Usted está acostumbrado, pero arde. Yo también. Yo estoy acostumbrado a... Pero esto... Esto quema. Pruébalo, pruébalo. Es un té que en el Sahara a 48 grados, el efecto de la hierbabuena con el té le refresca. Muy buen rollo, sí. ¿Es legal fumar marihuana aquí? Aquí lo de fumar es igual que tomar cañas en España, más o menos. Checa de mi amor, que guapo están. ¡Ole! ¡Mi línea! ¡Ale! ¡Ale, madre! Yo me llamo Manolo García Escudero, pero soy el hombre Abdislam Mohamed Dandas, patrón del mar. Yo soy. ¿Y eso por qué, pescador? ¿Qué está tomando? El té. Te toma un vaso del té y te quedas sudando. Mira cómo estoy sudando yo. Oye, aquí una planta de marihuana muy grande. Eso es un gusto de verla nada más. Yo del momento me tomo 4 de la mañana hasta aquí 4. Para un hombre que tiene azúcar, fuma así y baja el cabrón de azúcar. Se queda uno perfecto en su cuerpo entero. أنا ذنبي معك أنا كنت فاكرك هلك. Dale ya. Que tenga suerte con el viaje que ha hecho aquí en Marruecos. Muchas gracias. Puede saber cuánto pesa, pero no sabe cuánto se termina. Ahora mismo estamos en el Hotel Mirage. Se suelen hospedar personalidades de todo, del mundo de la política, como jefe de Estado, actores, cantantes. Hace poco creo que estuvo Messi, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, que creo que precisamente los novios se van a hospedar en la misma suite donde se hospedó Messi hace poco. Bienvenidos al Mirage. ¿Quién es? Maddox es la mascota del hotel. ¿Qué tal, Maddox? ¿Nos recibe?
Esto es una maravilla. Está situado en la costa atlántica de Tánger. ¿Y esta playa es del hotel, es privada? Sí, el único acceso es por allá al fondo y por lo tanto nadie puede llegar aquí. Dispone de una playa prácticamente privada. Esta es ya la suite nupcial, aquí es donde van a pasar unos días Paula y Vicente. Es el salón de las suites, o los dulces, los pernos de gacela, los mantecados. Si normalmente ponen champán o no, pero como se supone que es una boda marroquí y que normalmente los novios suelen ser musulmanes, pues en este caso ponen agua. ¿Qué precio tiene una habitación como esta, Rosy? Pues varía desde unos 500 euros hasta 1.300, así. Y desde aquí se pueden apreciar unos fantásticos atardeceres, una puesta de sol increíble. Es un hotel que básicamente uno viene a descansar y a relajarse. Yo soy Carmen, la hermana del novio. Vamos a ir la familia y unos amigos a la casa de la novia, con un carro de caballo que está ahí y una vaca para obsequiarla antes de casarse. ¿Usted cómo va vestida? Pues yo voy muy hippie de alguna manera. Esto en verdad es como una candoa de 2 piezas. Ya quiero reservarme para el día de la boda y ponerme guapa guapa. Dulces típicos de aquí de Marruecos. En acompañamiento del té moruno. ¿Y usted quién es? Silvia, Silvia. su prima. Son las mujeres las que van haciendo estos rituales, ¿no? Claro, hoy es el día de la mujer. ¿Por qué se lleva comida también a la novia, Carmen? Para mostrar a la familia de la novia que no le faltará alimento. Pero bueno, ¿cómo se ha vestido? Hombre, para la ocasión, el típico caftán. Los más elegantes se ponen el día de la boda. Pero hoy, como es el día de la henna y voy a pedir la mano de la novia, pues también me he puesto un poco elegante. Se ha puesto guapísima. Muchísimas gracias. Vale. Por un hijo, pues se hace todo, ¿no? Pues aquí el vestuario, como los pendientes, accesorios. Aquí debajo están las telas, que son las que se van a regalar a la novia para que ella en el día de mañana se haga sus kaftanes y vaya a otras bodas marroquíes. ¿Y esos zapatos tan bonitos? También para la novia. ¿Quién se los regala? ¿Vosotros? Ah, mira, se le va a regalar esta pulsera. ¿Una pulsera de oro, esmeralda? Y rubí. Los judíos se gastan más dinero en las fiestas religiosas, los cristianos en los pleitos y los árabes en las bodas. Uy, ahí llega la vaca. ¿Por qué se decora la vaca? No va a ser menos la vaca, ¿no? Y ahora vamos a ir a la casa de la novia. Vamos a llevarle los regalos a la novia que nos está esperando sentada en su trono y con la henna en las piernas y en los pies. ¿Qué tal, Paula? Según mi madre parece una virgencita. Pues a mí me parece una cosa que no la había visto nunca y estoy pues muy nerviosa. Una cosa nueva para mí que no la había visto y... ¿Qué ha pensado cuando la ha visto? Que se la llevan a llevar a otro lado porque vestía así. Es que no tengo palabras para explicar lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo en este momento. De verdad que sí que se queda, pero bueno, se queda en buenas manos. El velo que lleva encima es símbolo de virginidad y suelen llevar los kaftanes o blanco, que también quiere decir símbolo de virginidad, o verde. ¿De qué color tiene que estar la henna? La que le están poniendo es la típica de las novias, que es marrón, con brillo. Cuando se caiga la marrón se quedará naranja. Les he dicho que poquito y mira. Madre mía, y yo que lo había dicho poco. Esta pasta que veis es la henna. Se dice que esta planta está en el paraíso y que la familia del profeta Mahoma también se lo hacía. Es una forma de espantar todos los males de ojos y cualquier otro maleficio, ya que suele ser la religión musulmana muy supersticiosa. Antiguamente ponían la henna natural aquí y cerraban la mano. Se lo ponían en los pies y le vendaban los pies con algodones. Y ahora ya pues se hace con todas las florecitas y las cosas esas, pero antes no. Antes era la henna natural. Precioso. Esto en Getafe no lo vemos, desde luego. Hola, buenas noches. ¿Qué hacen aquí con este coche tan decorado? Vamos para una boda para Tánger. El coche se le ha envuelto a los novios. Exactamente, como fueras ganado un coche en un supermercado, pues igual. No le falta detalle, ¿eh? No le falta de nada. Todo el coche entero y aquí también se puede ver bueno, que latas por todos los lados, ¿eh? Pues se montan todo el coche. Pétalos. Y aquí se escribe felicidades en árabe. Brillo. 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 Como
como muy conocido y hace bien la decoración del coche y la boda, hay mucha cola. Ahí tienes un coche, hay otro. Y hay 3 esperando, ¿eh? Como hoy tenía mucho trabajo y le ha acabado los flores y eso, por eso ha rechazado mucha gente. Aquí están todas las fotos de todos los coches. ¿Qué precio tiene decorar un coche como este? La más cara, 50 euros, 500 dirhams. Drente creo que me va a ver la programa y me va a saludar. ¿Jugador del Real Madrid? Jugador del Real Madrid. ¿Y por qué es amigo de futbolista? Es la misma discoteca donde van ellos, conozco gente ahí. ¿A qué se dedica usted? Pues eso no lo puedo contar. Yo qué sé, tengo empresas y eso nada más. Empresas, ¿no? Empresario. ¿Empresas de fútbol? No, de fútbol no. ¿De qué? Del Pladur. Sí. Sí, del Pladur. Ahora vamos a buscar el novio y a buscar la novia con los coches. Hasta la próxima. Hasta luego. Saludos callejeros viajeros. Hola. Hola, buenas tardes. Pasad, por favor. Una típica casa marroquí, pero modernizada. Somos amigas de Merche, que es la madre del novio, y vamos luego a la boda. Marhaban, dar gemisa. Dar significa casa y gemisa es el nombre que se le da a esta mano. ¿Qué es una mano o 2 manos? Son 2 manos sobrepuestas para protegerse sobre todo el rostro. Cuando las mujeres estaban solas en casa y venía algún desconocido, pues hacían este gesto. Se le atribuyen poderes de protección y contra el mal de ojo. El pueblo marroquí es supersticioso. Mucho, y además a nosotros nos lo han contagiado. Este es el salón, todo uno, salón, comedor, cocina. Este sobre para los novios. Se suele regalar al estilo occidental, tanto dinero como objetos para la casa. Tenemos preparado todo, tenemos preparado el sobre, tenemos preparada la cámara de fotos y bueno, y los trajes que están arriba también. Los posibles modelos, depende del calor que haga, porque un kaftan da mucho calor. ¿La boda cuándo es? ¿Por el día, por la noche? Por la noche. El mío el más espectacular. El brillo que se vea. Este es seda bordada con mucha pedrería y mucha lentejuela. Y luego todos los kaftan llevan un cinturón, que es lo que le da la gracia al vestido. Los cinturones se ponían encima de los kaftan el día de la boda y era un cordón que el marido la noche de boda era quien lo desataba. El cordón ha derivado en maravillas como esta. Lo desataba como prueba de virginidad, digamos. Algo así. Estos collares los hace Cristina. ¿Los diseña usted, Cristina? Sí. Es una cruz del sur. Hay un montón de tipos de cruces dependiendo de las tribus. Normalmente es plata moruna, que es una plata más baja que la que podemos encontrar en España, pero es plata. Chicas, que nos vamos a la playa, ¿os venís? Vaya plan bueno, antes de ir a la boda. No podemos irnos de la playa de Marruecos sin dar un paseo en camello. ¿Cuánto cuesta el paseo en camello? 50. ¿50 dirhams? Sí, 5 euros. ¿Dónde estamos llegando? Al chiringuito La Carihuela, que lo lleva nuestro amigo Absama. ¡Vivas! Estamos vivas. Hola Absama, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Hola. Igualmente. ¿Todo bien? Hay una mesa para ustedes. ¿El es Absama? Sí. ¿Qué hay para comer, Absama? Hoy hay sardinas, un tajín de corones. ¡Oh, qué bien! ¿Usted está invitado a la boda también? Sí, y tenía boda mi amigo Vicente. Hola, Rosy. Hola, guapa. Bien. Hola, Pamela. Pinta turista tenéis. ¿Qué tal, Rosy? Esto está un poquito bajo. En el paraíso, ¿no? Sí, estupendo. ¿Y qué van a pedir? Pescadito. Sardinas, el tajín de corones. ¡Qué rico! Sí. Osama, qué buena pinta, qué sardina más rica. Esto lleva patata, lleva tomate, pimiento, una serie de especias que utilizan ellos y boquerones. Y está cocido a fuego muy lento en carbón y está exquisito. Saja. Agua, no se puede beber alcohol porque la religión lo prohíbe y aparte el que quiere vender alcohol tiene que tener una licencia. Están buenísimos. Aquí como no podemos brindar con alcohol, pues brindaremos por los novios pues con sardinitas. Por Vicente y Paula. Salud. ¿Qué significa para un marroquí una boda? El mejor día de su vida. Estoy contento porque la boda está muy cerca. ¡Que sean felices! Que nos vamos de boda marroquí. ¿Os venís con nosotras? En las bodas marroquíes, los novios se casan ante un juzgado religioso meses antes de la celebración. Eso es lo que hacen hoy Vicente y Paula. Festejan ante todo el pueblo de Asila, que ya son marido y mujer. Quedan 10 minutos para la boda y aquí los nervios están
a flor de piel. Madre mía, acaba de venir la peluquera y mira qué pelos me ha dejado. ¿Me quieren vestir con una cachara aquí encima, un sombrero colorado? Madre mía, madre mía. Que yo solo me lo pongo y una túnica. La maquilladora que no viene. No, mira lo que me quiere poner, ¿eh? Y la madre del novio sin arreglarse. Vamos, por favor, que yo no me pongo eso. Yo soy el novio y no estoy nervioso. Y yo soy la novia y es que no me entero de nada. Beso antes de la boda, no. ¿Vale? Bebe en Marruecos. Mira, aquí esperando, porque hace una hora que tenía que haber venido la peluquera a peinarme. Y nada, todavía aquí estoy esperando. Aquí las bodas se retrasan, ¿no? No, aquí me han dicho que la prisa mata. Me han dicho que me ponga la pulsera que me regalaron ayer, el anillo de pedida, yo A ver, lo que me vayan mandando. ¿Y qué sabes sobre lo que va a pasar esta noche? Que soy la única que todavía no está arreglada, pero bueno. ¿Cuántas veces te cambias de ropa? 3. Qué guapa, ¿no? Sí, bueno, esto es un caftán, el caftán típico. Mucho adorno. Demasiado, ¿no? Me tengo que retocar un poco porque me habéis pillado ahí. ¿Por aquí quién hay? La madre y la hermana de la novia. ¿Qué están haciendo? Peinando. ¿Por Porque qué? la peluquera nos ha dejado como un Cristo. Porque ¿Por qué no no nos nos entendía. entendía? ¿Qué han dicho entonces? Venir y lavarnos la cabeza corriendo. Mira cómo andamos, tarde. A ver, el padre de la novia. Este es el traje que lleva usted a las bodas. Hombre, este está comprado para esta ocasión. Oye, lo que veo es que no lleva nudo en la corbata. Es así. Detrás de la orejita para que pues, si acaso se arrima alguna morita, que huela bien. ¿Usted tiene su mujer? No, oye, a nadie le amarga un dulce, ¿no? Y yo no soy celoso tampoco. Qué modelo, Joder. Yo soy el primo hermano del novio. Esto es un tarbús. Yo jamás en mi vida me lo he puesto. Lo tiene que llevar el que es el parentesco a la familia o alguien muy allegado. Transportado. Son las maquilladoras. Aquí en Marruecos, tú quedas a las 6, aparecen a las 8, a las 9. De hecho, Aquí ¿cuánto es, tiempo llevan de retraso? pues 3 horas, pero escucha, no tienen prisa para nada. Al lado de la casa se monta lo que es una jaima, ¿vale? Mira, la gente, los invitados van viniendo poco a poco. Aquí hay gente muy importante, desde un gobernador hasta un barrendero. Me está arreglando. Él es marroquí, yo soy español. ¿Cómo debe ir un hombre a una boda? Tiene que venir así. Un hombre en una boda tiene que ir abrochado, con el botón abrochado. La religión lo pide todo sagrado. Aquí están numeradas las mesas. Hay 3 o 4 reservadas, las demás, cada uno se busca entre ellos, con su familia que haya llegado, es aleatoria un poquito. ¿Por qué se hacen de noche las bodas? Durante el día hace muchísima calor y porque no tiene ni inicio ni final. Puede saber cuánto pesa, pero no sabe cuánto se termina. ¿Cuántas horas podemos estar aquí esta noche? No lo sabemos, lo veremos al final de la noche. ¿Pero qué está haciendo? Echándome aire para refrescarme un poco. Fuera de la cama le echo un poquito de aire frío. Luego la pongo un poco más caliente, no, pero ya dentro de la intimidad. No sé si te habrás dado cuenta que siempre va para el mismo sitio, es lo más caliente que tiene. A partir de ahora los hombres que no pasen, que la mujer se tiene que vestir. Todos los hombres fuera. Ya no hay ninguno. Pues ahora están vistiendo a la novia. ¿Cómo es el maquillaje de la novia? Madre mía. Recargado total. La protagonista ahora, el ser sublime, es la novia. Ya el novio pasa a segundo lugar. ¿Cuánto puede costar un vestido de novia como este? Como unos 5.000 euros, una cosa así. Cantan las gritonas y el novio y la novia se preparan para salir de la casa. La tradición dice que la novia tiene que entrar con los ojos cerrados, porque hasta el día de la boda no puede ver a su marido. Por eso hay una señora que es la que le guía todos los movimientos. ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Enseña los vestidos? Le mueve los brazos para que se luzca bien, porque ella tiene que estar seria, pero lucirse mucho, ya la veis cómo lo está haciendo. Es como una estrella en este caso. Tiene que levantar los brazos y enseñarle a todo el mundo, a todos los invitados, mesa por mesa, la vestimenta que lleva. El rey siempre tiene que ser feliz por su príncipe. ¿Está feliz el rey o no? Sí, muy feliz, muy feliz, muy feliz. ¿Qué se sirve de comida? Cordero con ciruelas y albaricoques. Ah, muy buena. Como hay muchísimos europeos en esta boda, pues se suele poner cuchillo y tenedor y plato, pero lo más normal es que se coma solo con pan y todos de la misma fuente. ¡Móvalo! La carne de musulmanes con pan. La tradición musulmana no permite el alcohol. Alcohol nada, jalufo nada, eso para nosotros los españoles. El jalufo es cerdo.
Ahora es el momento más importante, las Marías. Es una especie de trono en el que se sube la novia y le llevan las chicas que la acompañan y que la cantan, o sea, las gitonas. Esta boda puede costar alrededor de 10.000, 12.000 euros. ¿Cuántas veces se cambia la novia de ropa? Depende del poder económico que tengan. El papel de los novios en una boda marroquí es el de enseñar a todos los invitados el poder adquisitivo de las familias. Se exhiben con este baile y con los 3 vestidos que sacará la novia a lo largo de la noche. ¿Qué tal, chicos? Impresionante. ¿Cuánto puede llevar encima de peso? 8 o 10 kilos. ¿Usted está emocionado, Vicente? Mucho. Oye, ¿por qué solamente bailan chicas españolas? La mayoría de las mujeres no está acostumbrada a compartir o a celebrar una boda con hombres, porque suelen separarse. Las suelen ser separadas. Suelen ser separadas, les da vergüenza. Las bodas musulmanas no hay alcohol. No se anima como nos animamos nosotros en las bodas españolas. La copita se pone una alegre. Un roca bueno. Les gusta el cigarro, les gustan los otros, no deja nada para nadie. Paula se imaginaba que su boda iba a ser así. ¿Por qué le han dicho que tienen que ir con las manos levantadas? Me lo habrán dicho, pero tampoco lo entiendo. No me he enterado. Si suelto las manos, el velo se luce. Y el novio quiere hacerse fotos con él todos, ¿eh? Soy del pueblo. ¿Qué significa esto para usted, esta Mucho, boda? porque veo que mi gente realmente está también aquí conmigo. Vicente, esta es la segunda vez que salen. Sí. ¿Cuántas veces más? Queda una más. Muy contenta, es una experiencia que hasta que esto no se vive no se sabe. Y van los novios, ¿no? ¿Qué se dice? Que vivan. Este segundo plato es pollo al limón. Se dora con mantequilla, se va pasando poquito a poco en una sartén, dorado con limón. ¡Rico! Bueno, ya hemos comido, estamos hasta... Y ahí vemos un poco un grupo de chicas jóvenes cortadillas. Esta amenidad casadera. Suele Cuéntame decirse que de una boda siempre surge otra boda. Que habéis visto lo guapísimas que van todas con los kaftan, con esos peinados y esos maquillajes. ¿Y por qué se ponen tan guapas? Hay que lucirse. ¿Buscan también futuro marido, digamos? A lo mejor, sí. ¿De dónde es? De Chiclana. ¿Y usted por qué se ha puesto tan guapa? Para buscar un novio. Ellas se tapan. Algunas están casadas o prometidas. ¿Qué pasa con eso? Que a lo mejor el marido los ve, no quieren. ¿Son celosos aquí los hombres? Cerrado. ¿Le gusta algún chico de la boda a su amiga? ¿Sí? Para su familia. Le tiene que gustar a su familia. Suelen culminar con el traje de novia tradicional blanco. Este traje también se utiliza aquí, porque es un traje también utilizado en el rito católico, digamos. Es una nueva incorporación para la novia marroquí. ¿Eso qué significa? Eso significa que estás muy guapa, estás reluciente. Esto es el pasaporte. Significa que he estado hasta el final de la boda y se lo tengo que enseñar a mi marido cuando llegue a casa. Cuando una mujer marroquí va a una boda, una ocasión especial para salir de su casa, es como un justificante de que está en una boda. Entonces se da la bolsita, ¿no? Ponemos los dulces dentro de la servilleta, lo ponemos dentro y ya me puedo ir a casa. ¿Cuántas tienen que llevar hoy el pasaporte a casa? Todas. Si no, mañana hay regañina. Yo mi pasaporte lo tengo aquí. Me lo voy a comer. Amigos los dulces. A ti. No he comido nada en toda la boda. ¿No han comido nada? Nada, ¿y esto? Bajo cuerda. La novia y el novio no cenan, no da tiempo a comer. ¿Qué tal está, Carmen? Ahora se preparan todos los coches y vamos por todo el pueblo pitando. Por todo el pueblo a las 3:30 de la mañana. Y esto, ya te digo, es pronto, ¿eh? ¿No se enfadan los vecinos? Para nada. ¿No? No, está la mayoría aquí. Sin el ritual de los coches pitando y los intermitentes encendidos, no hay boda. Muy contenta.
Cuando me vean en Badajoz seguro que no se lo creen. Ahora nos vamos a recorrer el pueblo, niña. Liarla, como dicen aquí. Vamos a liarla. Estoy encantado de la limusina por primera vez, madre mía, no me lo creo. Esto es impresionante.